cómo pasar de esto a esto y hacerlo con tus propias manos. Reciclando y creando piezas para hacer nuestra Navidad muy personal y dejar nuestra casa preciosa, de lujo, es lo que os voy a enseñar en este tutorial. Vamos a empezar con un simple frasco de cristal que vamos a reciclar. En la parte superior le pongo un trocito de tela pegado con silicona caliente. Voy a utilizar sal gruesa para simular lo que es la nieve. Pongo más o menos 2 dedos de altura. Cuando tengo la sal puesta, le pongo una cinta decorativa en la parte superior con un precioso lacito pegado con silicona caliente. Y en el centro le voy a poner una estrella de foamy con purpurina brillante. Fácil, no, facilísimo y súper rápido. Le pongo unas lucecitas dentro y uno de los gnomos que tengo hechos en otro de mis tutoriales, un gnomo que está hecho con porcelana Yobi, y el resultado es súper divertido. Ahora vamos a decorar otro frasco también muy fácil. Le pongo cola blanca en toda la superficie y en esta ocasión le añado sal fina. Le voy a poner un barniz en spray en toda la superficie para no ir perdiendo sal por toda la casa y así voy a conseguir que se fije sobre el cristal. Y voy a utilizar un trocito de paja seca para decorar la parte superior. Para añadirle un toque rojo y muy navideño voy a hacer un precioso y fácil lazo, muy sencillo de hacer. Vamos a hacer 3 lazadas por cada lado. Cuando llegamos al centro vamos a hacer un giro para que el lazo conserve su forma y cuando hemos hecho 3 lazadas a la derecha y 3 lazadas a la izquierda, utilizamos los 2 cabos que nos han quedado colgando para hacer un par de nudos. Le pego el lazo y sobre el lazo una estrella dorada de purpurina brillante. En la parte interior le pongo unas luces con unas pilas y ya tengo el segundo frasco hecho. Súper fácil y precioso, queda muy elegante en mi mesa. Vamos a ir haciendo todos esos pequeños detalles y al final conseguir una decoración preciosa. Ahora vamos a utilizar una botella de cristal. Tenemos que limpiarla previamente con alcohol y vamos a utilizar una pintura especial para cristal de Decoart americana. Voy a hacer unas líneas muy sencillas a lo largo y ancho de toda la botella. Primero voy a utilizar el color rojo. Continúo con el color verde. Vamos a hacer unas líneas con un pincel ancho y plano para que nos resulte muy sencillo hacerlo. Acabo dándole unos toques en dorado y ya la tengo pintada. Cuando está totalmente seca voy a utilizar un pincel por la parte de atrás para hacerle unos copos de nieve en toda la superficie. Vuelvo a utilizar un poco de paja seca en la parte superior y no la voy a pegar con silicona para no estropear la pintura y con el tiempo, si quiero quitarle esa paja, poderlo hacer sin estropear la pintura. Le pongo una estrella en el centro y he hecho otra botella con otros colores pero exactamente con la misma técnica. Y el resultado, como veis, precioso. 2 botellas súper elegantes y muy decorativas. Necesita una pieza alta, pero que sea sencilla, que no tenga demasiados adornos, así que he decidido utilizar este trozo de madera que realmente por el otro lado ya lo tenía pintado, pero en Navidad lo voy a utilizar por este lado, con este rojo maravilloso de Decoart que me encanta. Os voy a dejar abajo en la caja de información todos los colores que estoy utilizando y ahora voy a utilizar un poquito de blanco, un pincel plano que voy a utilizar de lado para hacer estas
manchas tan sencillas. Con una forma triangular de arriba a abajo repaso algunas y en la parte de abajo le doy un toque en marrón. En la parte superior le pongo una estrella y así de fácil y así de rápido he hecho un árbol de Navidad pintado en una tabla de madera y queda precioso con todas las piezas que he puesto sobre la mesa. Ahora vamos a hacer una pieza que tiene más elaboración pero que es igual de fácil. Primero utilizo un rotulador permanente para marcar la forma de los ojos y de la nariz, pinturas acrílicas para pintar la parte de dentro de los ojos en negro y azul, un toque en blanco para que tenga un poco de brillo en los ojos. Con marrón y un poco de color coral le pinto la nariz, el lado izquierdo más marrón y el lado derecho con un poquito más de coral. Con el color marrón le marco las cejas y una sonrisa. Voy a utilizar colorete para marcarle los mofletes, también un poco la frente y la barbilla. Y utilizo una sombra de ojos de color marrón para hacerle un poquito de marca en la parte de abajo de los ojos y en el lado derecho e izquierdo de la nariz. Utilizo un buril de punta redonda para marcarle unas cuantas pecas. Voy a volver a utilizar el rotulador permanente para hacer esta línea debajo de los ojos porque le da una mirada mucho más dulce. Un par de pestañas y voy a darle un puntito en blanco para hacer que todavía sea mucho más dulce este duende. Marco la forma de la cara y lo recorto. Voy a utilizar un trocito de goma eva o foami en color rojo, que por un lado es liso pero por el otro, ahora lo veréis, es brillante, tiene purpurina. Con eso le hago un gorro y también la forma de la bota. La recorto y ahora decoro la bota con un poquito de cinta de cuadritos que queda súper bonita y un poco de lana en color blanco. Pego la carita en la parte superior, le pongo un lazo justo debajo de la barbilla y lo puesto en la mesa en la parte frontal pegado con una puntita de silicona caliente y como veis queda súper divertido y súper gracioso ahí colgado. Bueno, esto va viento en popa. Ahora vamos a hacer otro trabajo también muy sencillo, un poquito más elaborado pero súper fácil. Voy a utilizar 3 trozos de cartón que he cortado de forma circular. Los pego uno con otro utilizando un poquito de cola blanca. Voy a hacer un trabajo de decoupage y necesito que la superficie donde ponga el papel de decoupage sea totalmente liso, así que sobre ese cartón voy a utilizar otro cartón, pero en esta ocasión es un cartón gris que es totalmente liso. Pinto toda la superficie de blanco y espero a que se seque. Y voy a utilizar este papel que me encanta, es uno de mis dibujos, uno de mis diseños colaborando con Dipinto di Blu. Voy a coger la parte superior del papel con este Papá Noel tan bonito y lo voy a pegar sobre la superficie que he pintado en blanco. Voy a utilizar una cola especial de decoupage. Empezamos poniendo la cola en el centro y nos vamos hacia los extremos para que el papel nos quede sin arrugas y sin burbujas. Cuando tenemos totalmente seca la cola, vamos a recortar el exceso con una tijera. La verdad, este dibujo me quedó precioso. Lo dibujé a lápiz, le hice un montón de detalles, empecé a colorearlo y acabó siendo una verdadera maravilla. Me encanta el resultado. ¿Qué queréis que os diga? Me gusta un montón. Podéis encontrarlo en la web de Dipinto di Blu, os voy a dejar abajo en la caja de información el enlace. Todo el contorno se lo decoro o le tapo el cartón con un poquito de goma eva en color rojo sin purpurina y la parte de atrás también le he puesto un trocito de goma eva para que no se vea el cartón. Voy a utilizar esta cinta de raso en color champán para hacer un lazo súper bonito. He cortado 4 trozos, uno más largo que el otro. Los cierro utilizando silicona caliente. Cuando los tengo cerrados, pego uno sobre otro de mayor a menor. La parte central se la tapo con otro trocito de cinta de raso para que no se vean esos pegotes de silicona que lleva justo en el medio.
Cuando los tengo hechos, bueno, los tengo porque he hecho dos, pego uno en la parte de abajo y otro en la parte de arriba. Podemos utilizar este adorno tan bonito para colocarlo de pie en algún sitio, y si lo queremos colgar utilizamos otro trocito de cinta de raso para hacer el gancho de la parte de atrás. Lo pego con silicona caliente y sobre el trozo de cinta de raso le pongo un trozo de goma eva para que se vea bien rematado. En la parte central de los lazos voy a utilizar un poquito de goma eva dorada, pero tiene un dorado muy achampanado, es un dorado muy suavecito y queda perfecto con los colores que tiene este precioso adorno, que ya tengo acabado y que voy a colocar en mi mesa justo en la parte de abajo. Tengo una caja reciclada de frutas y dentro he puesto un par de cojines y he puesto este adorno ahí colocado porque quedaba perfecto. Me encanta, es que me encanta cómo queda, es súper bonito. En el mismo papel que he diseñado he hecho estos renos que están rodeados por una corona en verde y rojo súper bonita. Utilizo un trozo de cartón en color gris, corto una circunferencia y voy a cortar todo el contorno del papel con los dedos para que no se vea un corte recto y quede pues como más integrado con la superficie del cartón. Le doy un par de capas de pintura blanca acrílica, espero a que se seque y pongo cola sobre la superficie. Este papel es muy fino y no hace falta que pongamos cola en la parte de abajo, solo tenemos que ponerla en la parte superior y la cola va a traspasar el papel y va a quedar perfectamente pegado. Ahora voy a hacer una decoración muy fácil y muy bonita y muy resultona, la verdad. Utilizo un rotulador que marque bastante potente, este es un azul potente porque luego necesito ver muy bien el dibujo, y dibujo sobre un folio normal y corriente. Sobre ese folio pongo un trozo de papel de horno y con la pistola de silicona caliente voy a rodear, voy a contornear todo ese dibujo que he hecho. El truco para que nos salga esto es intentar que la punta de la pistola esté separada de donde sale la silicona, y así vamos a poder controlar dónde cae la silicona. Voy a rodear todo el dibujo de la flor y también todo el dibujo de la hoja. El papel de horno hace que la silicona no se pegue. Cuando la silicona está totalmente seca vamos a despegarlo sin problema. Voy a utilizar una pintura dorada metalizada para pintar las piezas de silicona. Le voy a dar un par de capas a cada pieza porque las pinturas metalizadas suelen ser bastante transparentes. Y antes de que la pintura se seque le pongo purpurina dorada en toda la superficie. El hecho de que la pintura esté húmeda hace que la purpurina se pegue sin problemas en la superficie y como veis quedan las piezas súper bonitas. Utilizo un trocito de cordón que he hecho una trenza y voy a utilizar esa trenza para rodear todo el contorno de la pieza que he hecho en cartón. Pegamos muy bien el cordón, cortamos la parte superior para que no se nos vea el nudo y en la parte de arriba, en el centro, le pego dos hojas y justo en el centro una flor. Solo queda ponerle un ganchito o algo en la parte de atrás por si queremos colgar el adorno en algún sitio, en el árbol o donde más nos guste. Le pongo un poquito de silicona caliente, pego el cordón y como siempre hago en mis trabajos sobre el cordón, le pongo un poquito de goma eva para que la pieza quede bien rematada. ¿Y dónde lo voy a poner? Pues colgando de la madera que he hecho con ese árbol que le queda ideal, queda perfecto con los colores que estoy utilizando: rojo, verde, dorado y blanco. Esta preciosa corona es de otro de mis tutoriales donde además podéis descargar gratis este dibujo que lleva y muchos más en mi web. En fin, que todos los trabajos que estáis viendo sobre la mesa los tenéis a vuestra disposición en mis tutoriales. Espero que os haya gustado mucho este tutorial. Si es así y no estás suscrito, recuerda suscribirte, regalarme tu like. Os deseo a todos una muy feliz Navidad, un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.